Buenos días, damos inicio a la segunda videoconferencia correspondiente al curso de Lenguaje y Realidad Social. La conferencia está estructurada de acuerdo con los objetivos propuestos en las orientaciones del curso. Se les invita a participar de las diferentes actividades, a tomar nota para hacer posteriores consultas a los facilitadores de los diferentes centros. Por favor, organizarse para que puedan nombrar a un expositor al momento en que se les brinde el pase. Cada estudiante que desee participar a través del blog, también escucharemos sus consultas. Damos por iniciado entonces y primeramente vamos a trabajar con base en el lenguaje. Anteriormente habíamos brindado ciertas características hacia el lenguaje como un elemento no reproductivo sino productivo. Sin embargo, para este capítulo hemos sumado algunas características que aparecen tanto en el tercero como en el cuarto capítulo. Entre ellas tenemos las siguientes: el lenguaje no es neutral, es un sistema de significación y comunicación, producto cultural, potencial para ser inclusivo, tiene esa característica. A través de él nosotros podemos manifestarnos de una manera inclusiva con las demás personas. También tiene la característica de utilizarlo en un sentido no discriminante, posee fuerza creadora para destruir estereotipos. Por lo tanto, hemos retomado este concepto del lenguaje porque a través de él se significan y se comunican muchas de las diferencias entre las personas. A lo largo del capítulo en estudio se analizará la participación del lenguaje en dos aspectos de la realidad social que se oponen entre sí: la discriminación y la equidad. Históricamente, el lenguaje ha participado en la creación y reproducción de realidades sociales que tienden a discriminar y marginar a personas y grupos. Por eso es conveniente analizar algunas de las diferencias que con mayor frecuencia han dado pie a la discriminación y marginación, exclusión y violencia, como son la raza, la etnia, la discapacidad, la edad y la orientación sexual. Estamos también acostumbrados, sobre todo en nuestra cultura occidental, a tener un pensamiento bipolar. Esto es que todas nuestras actitudes, nuestras actuaciones van en sentido de oposiciones. Generalmente trabajamos en la oposición: bien, mal, blanco, negro, alto, bajo, lo continuo, lo discontinuo. En ese sentido, la cultura occidental va a estar en estos procesos de discriminar y precisamente porque estamos en un juego de que en momentos estamos en una posición del uno y en otro momento estamos como el otro. Vamos a tomar la definición de discriminación. Discriminar, de acuerdo con lo que dice la Real Academia, es seleccionar excluyendo. Este proceso que afecta a los colectivos sociales aparece en razón del carácter jerárquico de las organizaciones sociales. Como acto, supone un trato diferenciado, injusto para ciertas personas o colectivos. Como proceso, responde a la percepción de una serie de diferencias con base en creencias que un grupo tiene sobre el origen o la condición del otro. Interactúa con prejuicios o estereotipos como parte del pensamiento social. Históricamente se ha discriminado a aquellos grupos que no cumplen algunos de los aspectos establecidos socialmente como modelos. Hay también dentro de esta
estas diferentes acepciones de lo que es la discriminación, una restricción de la vida de aquellas personas a quienes se aplica. Tenemos diferentes tipos de discriminación. Estamos enfrentando discriminación negativa, podemos enfrentar también una discriminación positiva. ¿Cómo podríamos referirnos a la discriminación negativa? Vamos a suponer un trato de inferioridad que niega derechos o beneficios. Hay diferentes motivos. Se puede discriminar por sexo, por apariencia física, por discapacidad, por credo religioso, por filiación política. También tenemos ciertas actitudes que pueden ser formas de discriminación que obedecen a aspectos simbólicos, a aspectos físicos, a aspectos emocionales y psicológicos. Puede expresarse la discriminación entonces como una forma de violencia en esas diferentes formas ya mencionadas, psicológicas, emocionales, físicas. Veamos ahora la discriminación positiva. Puede actuar como una limitante en la vida de las personas a quienes se pretende proteger. En este sentido, actuaríamos como una actitud paternalista, ya sea porque a quienes estamos discriminando los percibimos débiles o desvalidos. Esta postura benévola, pero discriminatoria, que puede convertirse en justificación del derecho a decidir por el otro. En este sentido, podemos dar algunos ejemplos de discriminar. En un estudio realizado por Cecilia Rose, la discriminación que se ve hacia la mujer, ella formula un estudio que da a conocer en el año 2000, donde se centra en diferentes audiciones y contrataciones que se efectúan para formar parte de las orquestas sinfónicas en Europa y en los Estados Unidos. Y se da cuenta de que en estas audiciones se discrimina a la mujer precisamente porque se tiene el criterio de que quien posee la habilidad técnica para participar de este tipo de orquesta es precisamente el hombre. Y hablan de que la mujer, por ser más temperamental, no reúne esos requisitos de técnica y de temperamento que sí se le dan a los hombres. Por lo tanto, ella hace una propuesta de que las audiciones se hagan a ciegas. Esto tendría la ventaja de que quienes están escuchando a la persona interpretando una melodía con algún instrumento, ellos se fijen en la interpretación, escuchen la interpretación, pero no tienen una forma de ver quién está detrás de esta habilidad, si es un hombre, si es una mujer, si es una persona de color, si es una persona con una apariencia física que para ellos no es competente. Entonces, de esta manera estarían evaluando únicamente la técnica y la habilidad en el manejo de alguno de los instrumentos. La mujer y el derecho al voto es otra de los ejemplos de discriminación que hemos vivido, sobre todo en Costa Rica. Vemos cómo a partir de 1949 ya se formula el derecho al voto de la mujer en una de las asambleas, precisamente con una votación que tuvo lamentablemente siempre 8 votos en contra, pero que después de esta propuesta, ya a un periodo de 4 años, fueron electas 3 mujeres como diputadas. No usar, por ejemplo, el género
cuando nosotros estamos hablando, esto nos permite tener esa posibilidad de utilizar un lenguaje inclusivo que no haga diferencias de tipo sexual. Pasamos ahora a algunos conceptos necesarios como son la raza y el racismo. Vamos a valorar la raza como la casta o calidad del origen o el linaje. Cada uno también de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas cuyos caracteres se van perpetuando por herencia. Tenemos entonces que la raza es el resultado de una clasificación a partir de diferencias físicas percibidas entre las personas que son descritas en términos biológicos. El término es cuestionable, pues en él subyace el racismo como práctica histórica y sociocultural. La raza ha sido excusa para desvalorizar, violentar y someter a muchos grupos humanos simplemente por su aspecto físico. El racismo se convierte así en una tendencia que hace que se considere que las personas con ciertos rasgos físicos son superiores a otras. El criterio racial va a interactuar con otros factores de índole social y económico. Por lo tanto, la estratificación racial es categorización social y económica. Ejemplos claros en América Latina son los indígenas y la población negra en Costa Rica. En este sentido, vemos que la población indígena en Costa Rica no es sino a partir de 991, con la ley de inscripción y cédula indígena, que le da el acceso a la existencia como ciudadanos del país con los derechos y deberes que les corresponden. Otro ejemplo es el del presidente Evo Morales, presidente de Bolivia. Se debe reconocer que a través de él hay presencia de las condiciones indígenas en el poder. Viene a actuar este gobierno precisamente como una forma alternativa. La etnia, que está definida por herencia cultural, lengua, religión, estilo de vida, valores, origen familiar, viene a convertirse también, pasamos acá, en esta comunidad humana definida por esas afinidades. Supone una herencia cultural entre generaciones de un mismo grupo humano. Estos rasgos identifican a sus miembros tanto a lo interno del grupo como a lo externo. Por su parte, el etnocentrismo surge cuando la etnia y la cultura propia se convierten en el parámetro utilizado para interpretar los comportamientos de las personas pertenecientes a otros grupos o comunidades. Puede mezclarse con el racismo y la xenofobia. En este sentido, nosotros podemos diferenciar entre raza y etnia de acuerdo a los propósitos del curso y tener en cuenta que la raza constituye las diferencias que se evidencian en el aspecto físico de las personas, mientras que la etnia se va a referir a diferencias de comportamiento. Lo importante es modificar el cómo se actúa socialmente respecto a estas diferencias para potenciar las connotaciones positivas y disminuir las connotaciones negativas. Términos denigrantes que utilizamos están muy ligados con el tipo de lenguaje despectivo. Muchas veces nosotros recurrimos a chistes que ridiculizan a ciertos grupos
sociales de inmigrantes. Tenemos también las características de quienes se perciben como el otro. En este momento nosotros debemos de imaginarnos cómo es sentirse el otro, porque pasamos en este juego de ser el uno y ser el otro. Hay también contrastantes entre significados asociados al color blanco y al negro. Ejemplo de ciertas frases que se usan popularmente como trabaja como un negro. En este sentido debemos ser muy prudentes porque esto recuerda el esclavismo y la explotación de este grupo social. El clasismo es un tipo de discriminación que tiene que ver con lo que es el poder económico. Se centra precisamente en una jerarquía que justifica la superioridad de los que poseen mayor riqueza y así como el desprecio de las clases sociales inferiores. La xenofobia es la fobia o el miedo hacia lo extranjero y puede explicarse también como un rechazo. En todo caso se manifiesta como repugnancia, aversión, desprecio y hostilidad injustificable e irracional hacia las personas extranjeras. Podemos definir ahora los conceptos de discapacidad de acuerdo a cómo está formulado el objetivo en las orientaciones del curso. Vamos a definir primero la discapacidad como tal y luego se hará referencia a los conceptos de género y de sexo. Esto porque el objetivo está planteado como tal. En este caso vamos a hacer referencia a la discapacidad pensando en que todos tenemos capacidades y tenemos necesidades que están mediatizando en un contexto en el que nos encontramos todos inmersos. Todos enfrentamos limitaciones físicas, emocionales o intelectuales en algún grado. La discapacidad no puede entenderse como un defecto o anormalidad. Algunas discapacidades son más notorias que otras según las exigencias que cada comunidad plantee a sus miembros. La discapacidad socialmente creada no se da como consecuencia directa de la condición física o intelectual de las personas. Por lo tanto, debemos nosotros cumplir con ciertas obligaciones para poder presentar a todas las personas las diferentes estrategias que puedan integrarlas sin pensar en que ellas poseen una discapacidad, sino más bien una necesidad especial. Aquí tenemos una ilustración donde vemos que la situación desventajosa en que una persona se encuentra frente a su entorno es una responsabilidad de todos. Debemos pensar en diseñar formas alternativas, formas de acceso para que estas personas que tienen alguna necesidad especial puedan incorporarse al campo laboral, al campo en los diferentes contextos familiares, comunales, religiosos, políticos y cumplir así con lo que es su desarrollo de vida, ¿verdad? De manera normal. Hay algunas acciones transformadoras que requiere nuestra sociedad para que estas personas puedan tener acceso a todos los servicios. Tenemos la necesidad de una modificación de la infraestructura urbana
para que haya accesibilidad indiscriminada a espacios y transportes públicos. También se debe trabajar para hacer entender a todos que la discapacidad debe verse en términos de necesidades y no como problemas. Abordamos ahora los conceptos de sexo y género, ya que representan un fuerte arraigo en los procesos de discriminación. El sexo y el género los vamos a ver entrelazados porque la forma en que socialmente se experimenta el ser humano, ya no simplemente como macho y hembra, sino como hombre y mujer, no está definido por criterios biológicos, sino culturales. Se habla de una diferencia de género y no solo de sexo, pues a las diferencias físicas se le suman las distinciones que son creadas por un orden cultural. De esta forma, vemos que el sexo lo vamos a interpretar como esa diferencia biológica entre hembras y machos y que se evidencia en las características del cuerpo y en la función reproductiva, mientras que el género es descrito como un sexo adquirido o psicológico, funciona como uno de los organizadores sociales primarios y se convierte en una de las principales categorías sociales. La discapacidad, el sexo y género y su relación se pueden relacionar en los diferentes procesos de discriminación debido a la fuerte presión que ejerce la sociedad para que las personas se ajusten a los roles de género convencionales, según los distintos repertorios de conductas que definen habilidades dominantes diferentes para hombres y mujeres. Ejemplo del aprendizaje de los roles se da desde la familia y la educación formal. Generalmente estamos acostumbrados a escuchar que los niños son más fuertes y son más valerosos, que las niñas son más atentas, son más serviciales, son más sumisas. Vemos cómo las diferentes profesiones están ligadas a uno u otro sexo. Vamos a encontrar una referencia del hombre con más habilidades para todo lo que tiene que ver con las ingenierías, con la construcción, con la ingeniería mecánica. Encontramos a las mujeres en profesiones o servicios que tienen que ver con los cuidados de niños, de personas mayores, de enfermos, de ancianos, y en ese sentido la sociedad debe de ir dando un cambio para que todos tengamos acceso a realizarnos en el campo laboral y sobre todo profesional que nos atrae. El sexismo es un tipo particular de discriminación fundamentado en los roles sexuales estereotipados que ejemplifican la masculinidad y la feminidad y en el precepto de que uno de esos sexos es inferior que el otro y por lo general es el femenino. Los hombres, independientemente dominantes, activos, inteligentes, controlan la naturaleza. Vamos a pensar en que posteriormente estas conductas se han estereotipado. Aún en este momento estamos en lo que podríamos llamar un nuevo paradigma de lo que es la equidad de género. Estamos luchando
Por eso, a través de medios de comunicación, de vallas publicitarias, pero sobre todo esta actitud debe de ir centrada en cada uno de nosotros y en la valoración que debemos de tener del otro, y no importa su sexo, no importa su género, ¿verdad? En ese sentido, tener presente que vamos cambiando nuestra posición y vamos llevando ese mensaje también a otras personas una vez que nosotros hemos tomado conciencia de esta necesidad de equidad. Se debe aspirar a que el género no actúe como un limitador de la identidad personal, ya que este debe ser precisamente valorado desde sus diferentes condiciones de igualdad respecto a lo del género femenino con respecto a lo masculino. Pasamos ahora a otro de los objetivos que está relacionado precisamente con el adultocentrismo. En este sentido, vamos a establecer la noción del adultocentrismo y la comprensión social actual de la vejez, derechos y necesidades, explicando la función de la familia como orden primario en las relaciones de poder entre personas adultas mayores y menores de edad. Ante este control que se ejerce, vamos a pensar en una sociedad que centra en las personas adultas y que en consecuencia margina a las personas que no lo son, porque esa decisión de poder está precisamente poniendo en condiciones de inferioridad o sometimiento y negando la participación social que les corresponde como parte de la ciudadanía. Las generaciones adultas van a buscar afirmar el control como reacción frente a sus propias inseguridades. Toda persona siempre va a estar constantemente significada por su edad. En este caso, pensemos que si el poder, el control social está centrado en personas adultas, quedan ciertos grupos vulnerables como son los niños, como es la juventud, el adulto mayor. Sin embargo, quienes reclaman ese derecho también a tomar parte de las decisiones viene a ser la juventud. Vamos a ver qué reclama la juventud. Reclama que su voz sea escuchada. Reclama espacios de participación. En este sentido, quiere aportar también en la construcción del sentido de vida. Y como está reclamando y no se le dan esos espacios, al ignorar esta voz, los jóvenes desarrollan formas de resistencia frente al adultocéntrico. Estas formas de resistencia son exploraciones creativas que se manifiestan en deportes, en juegos, en música. Tenemos también que ponen en práctica comportamientos antisociales y para eso se da una modificación en su apariencia, vestimenta, uso de tatuajes y accesorios, así como ciertas formas de hablar. Apelan al miedo y a la transgresión para hacer sentir el poder y hacerse visible. Con eso recurren a comportamientos antisociales, uso de drogas, delincuencia e inclinación a formar parte de pandillas. Estamos entonces ante un binomio control-rebeldía, y este binomio control-rebeldía debe de no verse como una lucha de poder que debe
en mantenerse activa, sino más bien como un cambio hacia el diálogo, hacia la participación, como base de relaciones intergeneracionales en las que se creen espacios para brindar otro tipo de encuentros. La adultez debe reconocer los derechos, las capacidades y los conocimientos de la juventud. Son un grupo que en las últimas décadas han recibido mayor oportunidad porque los grupos sociales jerarquizados han visto que los jóvenes son escuchados, que atraen mayor cantidad, por ejemplo, en las elecciones pueden mover mayor cantidad de personas. Sin embargo, muchas veces se manifiestan posteriormente en que los aportes que han brindado y las ideas que han formulado no precisamente se toman en cuenta a la hora de decidir. ¿De qué manera tenemos nosotros que considerar también a un grupo social bastante importante como es el adulto mayor? En algunas ocasiones nosotros pensamos en la vejez con una connotación muy positiva y definimos que la vejez es precisamente producto de la experiencia y la sabiduría, que las canas no están en vano. Desde otro ámbito también se maneja una connotación negativa. La vejez puede ser significada entonces de forma positiva o negativa. ¿Cuándo lo vemos de una manera negativa? Cuando pensamos en el adulto mayor en una etapa de decadencia, de improductividad, donde se les niega la participación en la toma de decisiones, son muchas veces infantilizados y privados de los derechos, se deslegitima su opinión, se les percibe como desconectados de la realidad, se piensa que ya ellos están pasados de moda, que han quedado atrás y entonces se tienen en el hogar o se les busca un refugio, pero no se les integra de una manera apropiada y justa con respecto a lo que ellos han aportado en otros momentos en lo que es el cuidado de la familia y su función activa dentro de esta sociedad que ahora los hace sentirse débiles. Vemos que la familia entonces viene a ser el primer organizador social, es un organizador primario para cambiar esta actitud con respecto a el concepto de vejez. Antes de pasar al otro objetivo, vamos a tener también que considerar que los diferentes aspectos que se promueven para que el adulto mayor tenga una independencia. Esta independencia se logrará con un acceso al trabajo y a la educación. Cuando hablamos de una forma de trabajo, no estamos pensando en una forma de explotación, sino de brindar oportunidad de que estas personas se sientan útiles cumpliendo con ciertas labores que lo dignifiquen. Vamos a tener también la participación. Ellos pueden opinar sobre asuntos que les afectan y compartir experiencias. Otro de los aspectos que la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1991, en su sesión 46, promueve como principios básicos es el cuidado y el derecho a la salud. Estos cuidados deben ser oportunos, deben atenderse sus necesidades de manera
justa. Tenemos la autorrealización, que es el acceso a los recursos, a la recreación y a las actividades culturales. En este momento vemos cómo AGECO, por ejemplo, promueve una participación activa de esta población en cursos de computación, en grupos culturales como son bailes folclóricos, teatro, interpretaciones, cursos de inglés, organizan giras, se les dan ciertos aportes para que conozcan cuáles son las normas nutricionales que les favorecen en su desarrollo físico. Por lo tanto, vemos que el país gira en torno a una mayor participación de este grupo social tan importante. Seguidamente vamos a tratar otro de los objetivos que tiene una gran relevancia porque hace referencia a lo que conocemos como sexualidades múltiples. Las sexualidades múltiples vienen a definirse en este momento histórico precisamente como una categoría múltiple que hace referencia a la existencia de la heterosexualidad, de la homosexualidad, del lesbianismo, de la bisexualidad y la transexualidad. A pesar de que tengamos como una norma de que lo correcto y lo natural debe ser precisamente la heterosexualidad. Vemos cómo la sexualidad viene a ser una faceta del comportamiento humano. Históricamente ha estado sujeta a fuertes normas y sanciones sociales. La diversidad sexual está lejos de ser socialmente aceptada o tolerada. Hay una presencia más abierta y evidente de esa diversidad que se denota a través de los medios de comunicación y contextos próximos, laborales, familiares, comunales. Los estereotipos, los prejuicios y mitos siguen anclados en el imaginario social. Desde esta perspectiva vemos que la conducta sexual puede estar determinada por 4 aspectos fundamentales. Uno es el género asignado al nacer. El otro, la identidad sexual o de género en el sentido interno que le permite reconocer que es hombre o mujer. También tenemos el rol sexual o comportamiento asumido socialmente y la orientación sexual, que viene a ser la atracción emocional, psicológica y erótica consistente de una persona adulta hacia un objeto sexual, que viene a ser otra persona, sea esta hombre o mujer. La sexualidad puede producir satisfacción, placer y fortalecimiento de lazos afectivos, pero su potencial negativo se manifiesta cuando se convierte en una forma de control o agresión que termina violentando los derechos de otro. Llámese acoso sexual, violación, entre otros aspectos.